del libro de Oseas, una experiencia extraordinaria que marcó la vida de Oseas, como también del pueblo de Israel. En esta tarde noche, para mí es un gusto que mi hermano Osmir, pues que también es miembro de nuestra iglesia, hoy nos acompañe, ya que él pues también tiene mucho conocimiento en cuanto a las escuelas, a la historia del libro de Oseas. Así es que, hermano Osmir, sea bienvenido en esta noche a una lección más, esperando que sea de bendición para cada una de las personas que nos estarán viendo y que nos van a ver en su momento. Amén, hermano Daniel. Un privilegio grande también estar con ustedes y Ujú. poder estudiar el capítulo que corresponde, que va a ser de bendición tanto para nosotros como para los que nos escuchen a través Amén. de esta página. Amén. Amén. Sí, bienvenido, hermanos. Miren, entonces, aclarar un punto, ¿verdad? Como siempre lo hacemos, ¿no? Que la oración ya encomendamos este estudio a la sabiduría de Dios para que sea Él quien nos ayude para poder entender el mensaje de esta noche. Vamos, mi hermano Smith, le va a dar lectura a los primeros versículos del libro de Oseas. Amén. Lo vamos a leer tal como está escrito. Amén. Prepárate a tocar la corneta, Ujú. pues, pues aquí viene la desgracia y se deja caer como un águila sobre los de la casa de Jehová. No han respetado mi alianza y han rechazado mi ley. Ellos me Ujú. andan, ellos me aclaman, Dios mío, nosotros los de Israel te conocemos, pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo lo perseguirá y se han elegido reyes sin que esto viniera de mí. Se han dado jefes que yo no conocía. Con su oro y su plata se han fabricado ídolos y yo se los quitaré. Le Amén. tengo asco a tu ternero, Samaria, y estalla mi cólera contra él. ¿Cuánto tiempo más esperarán para limpiarse, hijos de Israel? No es un Dios, pues ha sido hecho por un escultor, por eso el ternero de Samaria se hará ceniza, como Amén. siembran vientos, cosechan tempestad. Su trigo no echará espiga, la espiga no dará harina, y si llega a dar el algo, se la comerán los extranjeros. Israel vivía aparte como el asno salvaje, pero ha sido Ujú. devorado y está en tierra de paganos. Efraín ya no sirve para nada. Amén. Amén. Sí, vimos que ya mi hermano Mir le dio lectura, ¿verdad? Los primeros 7 versículos. ¿Cómo comienza la historia o el libro de Israel? Vemos cómo pasa de un Dios, de hacer a un profeta, caer en un estado y en una decisión muy difícil, porque casarse con una mujer que ya había tenido un pasado muy oscuro, que para la sociedad no era una mujer digna de poder hacer un hogar. Dios está dando una gran lección al pueblo. Dios les está advirtiendo de que sus decisiones tarde o temprano iban a traer consecuencias, de que sus malas acciones, de que el alejarse de Dios les iba a traer problemas. Y vamos Amén. viendo cómo capítulo a capítulo Dios les muestra su amor, les muestra su amor redentor, les muestra cómo Él es pasivo, cómo Él a veces actúa con nosotros, a pesar de que nosotros somos bien desobedientes hacia Él y que no correspondemos muchas veces a su amor y a su misericordia. Dios va trasladando todo eso a través de esta historia, llegando hasta el capítulo 8 y el versículo 1. Ahora la escena cambia.
porque ya no, ya Dios no comienza, por ejemplo, en el capítulo 7, Oseas comienza diciendo, cuando quise sanar a Israel, se descubrió la iniquidad. Dios les comienza relatando su pecado, les comienza relatando sus malas decisiones. Ahora ya no les está diciendo cuáles eran sus errores. Ahora Dios les está tocando trompeta, porque el versículo 1 dice que leía mi hermano Mir, pon trompeta en tu boca. Un águila está sobre la casa del Señor porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Sabemos que en la Biblia y en el Antiguo Testamento, cuando en el pueblo de Israel se tocaba trompeta, significaba de que había peligro para el pueblo en ese momento, de que algo iba a venir al pueblo. En Apocalipsis, en su capítulo 18, eh, vemos cómo Dios también habla de las trompetas que se tocarán. Y Dios cómo Amén. relata con respecto a que viene un juicio a esta tierra. Ya no es advertencia. Se acabó ese tiempo donde se le está advirtiendo al pueblo, donde se le está enseñando al pueblo de que sus malas decisiones van a traer un desenlace muy, muy terrible. Y vemos que Dios ahora en Oseas 8 le dice a Oseas, toca trompeta. Lo que le está diciendo es que viene una invasión a Israel y lo que Amén. viene no es fácil. Y lo que les espera, solo tomado de la mano del Dios de la creación, del gran yo soy, ellos iban a poder salir victoriosos. Más sin embargo, en Ezequiel capítulo Amén. 33, versículo 1 y versículo 3, Ezequiel también Dios le da una orden similar a la de Oseas, se la da en Ezequiel, a Ezequiel. Le dice que advierta al pueblo por lo que iba a venir, pero más sin embargo nunca quisieron escuchar. Ahora vemos que en Oseas, estamos hablando de tiempo atrás, no en tiempo de Ezequiel, tiempo atrás. En Oseas se toca trompeta, porque Oseas dice, pon trompeta en tu boca. No le está diciendo una trompeta en sí literaria, sino que le está diciendo el mensaje que ahora vas a dar ya no es un mensaje de solo demostrarles su pecado, sino que hoy les vas a Amén. mostrar el desenlace de sus malas decisiones. Mi hermano Mir. Am- Amén, hermano Daniel. Y Ujú. estamos viendo el capítulo, ¿verdad? Donde la velocidad que traía el El castigo mensaje. que Dios traía, dice, como una águila, Amén. ¿verdad? Entonces, sabemos la velocidad ponemos un ejemplo, cuando el águila va a hacer ha logrado detectar algo que ella va a cazar, la velocidad que lleva para lograr lo que ella ha logrado cautar desde la altura que ella se encuentre. Y imaginémoslo también lo que Dios, el castigo que Dios traía, por eso le está diciendo a Oseas, el castigo que yo traigo ahorita viene como un águila. Amén. Ujú. Sí, muy bien, hermanos. Mira, es correcto lo que usted dice. Y en Apocalipsis capítulo 14 y su versículo 6 dice dice Juan, y vi volar por el cielo tres ángeles que venían con el evangelio eterno para predicarlo a Amén. toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y decían a gran voz, temed a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Sabemos que la profecía en cuanto a apocalíptica de las trompetas ha tenido su cumplimiento en cuanto a la advertencia de Dios a esta humanidad. Ahora, vemos en Oseas, hoy Dios está advirtiendo. Ahora, ¿a quién está advirtiendo Dios? Aquí le está haciendo un llamado a un rey, ¿verdad? Porque le está haciendo el Amén. llamado a alguien que estaba gobernando al pueblo, porque dice que rompieron su pacto y rompieron y prevaricaron su ley. Sabemos que la palabra prevaricar significa que se le da invalidez a lo que es santo o a lo que tiene un valor que no se le iguala a ningún otro valor, que es la ley de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo el versículo 1 cuando lo menciona como águila? Se refería al rey Salmanasar quinto que reinó en Siria. ¿Y dónde encontramos eso? En Segunda de Reyes, en su capítulo 18 y su versículo 10, su versículo 9 dice así. Voy a leerlo para que lo
oyentes vean que cómo se cumplió la historia y cómo las palabras de Oseas se han cumplido. Eh, Porque aquí Amén. están las historias en cuanto al tiempo de Oseas, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 18 y su versículo 9 dice, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y le eh, cercó. Ahora vemos, ¿verdad? Cómo Dios actuó a través de este rey, ¿verdad? Vemos que Amén. por eso dice que iba como una águila, fue veloz. ¿Sí? Los asirios tenían esa habilidad en su ejército, que ellos atacaban y lo hacían de una manera muy rápida. Amén. Sí, mi hermano, mira, si quiere aportar en el versículo 2. Sí, hermano, yo estaba meditando en el capítulo y a través de la palabra del Señor Ujú, encontramos cuál fue el problema de que tuvo Israel en el tiempo, en ese tiempo, ¿verdad? Donde vemos ujú, que, donde menciona en el versículo que estábamos leyendo, donde dice que eligieron reyes, que él no había, que no eran elegidos por Dios. sí, Y el meditando versículo yo en 4. este, y meditando yo en este capítulo, y busqué en el libro de Segunda de Reyes, perdón, Primera de Reyes 12, Ujú, y en el versículo 26. Ahí me da a entender el capítulo que estamos estudiando, que cuál fue la ruina causa. del pueblo de Israel. Sabemos Amén. que Roboán, el hijo de Salomón, Amén. y Jeroboán, el cual ahí en ese capítulo lo menciona, en Ujú, Primera de Reyes, y lo voy a leer para amén. que, para que podamos Sí, entender de lo que estamos hablando en esta noche. está bien. En el capítulo 12 de Primera de Reyes, su versículo 26. Ujú, Dice: entonces edificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó ujú, en ella, y saliendo de allí, reedificó a Panuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este ujú, pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, por que el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Robán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros. Aquí viene lo que está hablando en el capítulo, ¿verdad? Del que estamos estudiando. Y dice: y habiendo tenido consejos, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Beel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ahí estaba el problema, ¿verdad? bueno, El que estamos leyendo en este capítulo, ujú, donde Jeroboam llevó al pueblo a sacrificar a los ídolos, y entonces el pueblo de Israel se vio en este problema, porque estamos viendo que donde se le está hablando directamente en este capítulo es al pueblo de Israel, porque se olvidaron de la alianza que habían hecho con Dios, se ujú. olvidaron la ley de Dios, y todo eso les trajo este problema, y ellos vieron todo esto, pero nunca se arrepintieron ellos. Amén. Sí, es correcto. Sí, ahí aclarar al punto de que mi hermano Mir, ¿verdad?
está relatando en la cita que leyó de la causa del pecado en tiempos de Osea, ¿verdad? Incluso el mismo libro de Reyes habla de que Jeroboam falsificó algunas fiestas que se celebraban en Israel, como lo dejó establecido Dios en en Deuteronomio, perdón, y en Éxodo, ¿verdad? Y cuando Amén. mencionamos al rey de Asiria, que era Salmanasar, fue el que invadió, ¿verdad? A este pueblo, según Segunda de Reyes, capítulo 18. Muy bien, hermanos míos, creo que muy buena aportación, ¿verdad? En cuanto para aclarar el punto, ¿cuál fue la causa? ¿Por qué Oseas está tocando trompeta hoy y ya no está mostrándole en sí el pecado al pueblo, sino que les está diciendo de que viene algo grande al pueblo de Israel, que pues sus malas decisiones los ha llevado hasta ese extremo? Creo que para ir terminando los primeros versículos, el versículo 4, no sé si mi hermano Mir quisiera aportar algo, donde dice: establecieron reyes, pero no elegidos por mí, constituyeron príncipe sin mi aprobación, de su plata y de su oro hicieron ídolos, para así ser ellos mismos destruidos. Mi hermano Mir, no sé si quisiera Sí, aportar el versículo 4. ajá, sí. Ellos mismos eligieron el castigo, ¿verdad? Ujú. Porque vemos el pecado que ellos cometieron es haber abandonado a Dios y poner la Sí. confianza en cosas que no, en los ídolos que ellos habían hecho. Cuando está hablando que ellos habían puesto, o sea, los reyes que sin permiso de Dios y los príncipes, está refiriéndose que no hicieron conforme se hacía en otro tiempo, que todos los que Dios había elegido eran los que tenían que trabajar dentro de este, ¿cómo le llamamos? De esta obediencia a Dios. Amén. Amén. Eh, sí, es bien, bien importante, ¿verdad? Ver cómo Dios les está diciendo a ellos, ¿verdad? De que ellos establecieron reyes, ¿verdad? Pero no elegidos por mí. Amén. En Samuel, cuando Dios lo manda a elegir gobernador que va a sustituir a Saúl, porque Saúl pues se había alejado de Dios, y Dios fue claro, fue enfático con Samuel. Le dijo: yo no miro lo que los demás o lo que los hombres, dice el texto bíblico, miran. Yo miro más allá. Eh, Amén. que ¿quién de nosotros no conoce a sus hijos? O sea, el ser humano puede decir: oh, yo conozco al hijo del hermano tal, pero no mejor que nosotros como los padres. Entonces, ¿por qué traigo a mente esta experiencia? Porque David era creación de Dios también, al igual que nosotros. Y Samuel, Isaí, que era su padre, tal vez quizás siendo padre no lo conocía tanto como Dios a David. Y Dios le dijo a Samuel: yo sé a quién he elegido y a ese vas a ungir. Pareciera ser que sus hermanos, por ser más fuertes y de bello parecer, eran los elegidos, pero más sin embargo, como David tenía su comunicación con su Padre Celestial, ya Dios sabía el corazón de David. Aquí, Amén. similar, la historia se está repitiendo de nuevo. Así como Samuel llegó a querer elegir rey para sustituir a Saúl, estas personas o estos israelitas hicieron lo mismo. Según su parecer, sustituyeron los que Dios había dejado establecido. Por eso Dios les dice que han rompido su pacto y han evadido su ley. La han transgredido porque han elegido gobernadores según sus perspectivas, según sus propios conceptos, pero no se han basado en el concepto bíblico, que es lo que Dios demanda. Hoy pudiera hoy, en estos tiempos, ser similar en cuanto a la religión, ¿no? Eh, Pudieran darse casos similares, pero al final, ¿no? El propósito de la lección es reflexionar qué decisiones estamos tomando en nuestra vida, quiénes nos están gobernando en nuestra vida, quién nos gobierna en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Eh,
Sí, mi hermano Mir, no sé si quisiera continuar con la lectura del versículo 8. Ok, dice el versículo 8: Israel vivía aparte como el asno salvaje, pero ha sido devorado y está en tierra de paganos. Efraín ya no sirve para nada. Subía, subía a Siria llevando regalos, pero si él mismo ha sido entregado a los paganos, tendré que Mm, rescatarlo yo, pues en unos momentos se ha quedado sin profeta, sin reyes y sin jefe. Efraín amén. multiplicó los altares, pero estos solo le han servido para pecar, aunque, aunque escribiera 1000 preceptos para él, los condenaría como cosas sin importancia. ¿Acaso quieren ofrecer sacrificios? Que los ofrezcan, pues, y que se coman la carne, pero Jehová no se siente agradecido por ellos, pues se está acordando de su falta, va a castigar su pecado y lo va a mandar nuevamente a Egipto. Israel se ha Amén. olvidado de su Creador y construye palacios Judá. Por su parte, multiplica las ciudades fortificadas, pero yo prepararé fuego a sus ciudades, incendiaré sus castillos. Amén. Amén. Eh, sí, vemos, ¿verdad?, como Dios compara a Israel. Ahora Dios está decretando la ruina sobre Israel en el versículo 8. A través de Osea, Dios les está decretando la ruina que va a venir. Porque el versículo 8, como leía mi hermano Smir, dice, Israel será devorado, pronto estará entre las naciones, perdón, como vasija sin valor. Vemos Amén. que hay una historia que es muy contada por muchos, es muy expresada, ¿verdad? Por muchos predicadores y es la reflexión, es como una reflexión de un violín que en cierta ocasión se le dio promoción, se hizo subasta del violín. Nadie daba nada por ese violín, por su degradación, por, por todo lo mal, en el mal estado que se encontraba. Pero dice la analogía de que hubo un hombre que compró el violín por un precio muy bajo, pero muy bajo. Y cuando aquel hombre lo compró, dice la historia que lo tocó. Cuando aquel hombre tocó el violín, salió de ese violín una melodía tan impresionante que impactó a todos. Ahora, el problema para muchos pudiera haber estado en el violín, pero más sin embargo, el que llegó a agarrar el violín sabía cómo tocar el violín. Ahora, Dios, ¿por qué traigo esto a memoria? Porque Dios está comparando a Israel como una vasija sin valor, porque ellos habían tomado Amén. malas decisiones. Pero Dios les está diciendo a la misma vez que eligieron un mal alfarero para esa vasija. Tristemente, él había sido el alfarero por muchos años, por muchas generaciones, pero lastimosamente dejaron el verdadero alfarero, el que los moldeaba con amor, con ternura, con paciencia, el que siempre los restauraba. Dios les está diciendo, me han dejado a mí, que yo soy su alfarero, yo soy el que les daba el valor hacia las otras naciones, para que las otras naciones los temieran a ustedes. Pero sin embargo, han tomado la peor decisión. En el versículo 9 los compara con el asno. ¿Por qué los compara con el asno? Porque según el asno es uno de los animales caprichosos que existen en cuanto al reino animal. Es ingobernable. Es un animal que no le gusta que lo gobiernen. Y Dios les dice, Amén. así ustedes están, ustedes no se quieren dejar gobernar, no quieren volver a mí, no quieren entender de que se han equivocado, que están en el error. Ahora, ¿qué nos puede hacer meditar esta lección?
en que tal vez pudiéramos compararnos a ese asno, no literalmente, sino en su manera de actuar, de su naturaleza. Tal vez nosotros podemos en algún momento tener la misma naturaleza de él. Podemos ser como la vasija, que a veces elegimos el alfarero equivocado en nuestra vida para que nos moldee. A veces usamos hoy día la ciencia o la psicología, nos quiere enseñar lo que verdaderamente en la Biblia encontramos. La Amén. restauración familiar, la restauración espiritual, la restauración paternal, la restauración social. La Biblia nos enseña todo eso. Pero muchas veces llevamos nuestra vasija, que es nuestro corazón, al el alfarero equivocado. Hoy es el momento de meditar y de preguntarnos qué alfarero está moldeando nuestra vasija. Porque Amén. pueden venir muchos alfareros, pero ninguno nos va a moldear como nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Mir, Amén. Amén. sí, mi hermano Mir, sí nos escucha. Sí, sí, hermano, Eh, cuando usted estaba leyendo el versículo 9, donde habla del asno, ¿va? El asno amén, montés. Entonces, y vemos allá en el profeta Isaías, en ujú, aquel tiempo del profeta Isaías, Isaías cuando está dando el mensaje, Isaías llegó a comparar dice allá en Isaías capítulo 1, versículo 2 y el 3, amén, perdón, 3 y 4, perdón, el 3. Dice el ajá, profeta Isaías, ¿hasta dónde estaba el pueblo de Dios? Por eso tenemos que tener cuidado si somos pueblo de Dios, porque ujú, en Isaías capítulo 1, versículos 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, y Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Dios? ¿Verdad? El pueblo de Israel, del que estamos hablando en el capítulo, del capítulo 8. Ahí amén, en el versículo 9 está diciendo que se volvió como un asno montés. Entonces, y ujú, lo mismo estaba viendo Isaías. O sea que la desobediencia del pueblo de Israel ha venido desde que empieza a ser pueblo de Dios. Entonces, y ujú, nunca ellos, cuando Dios los castigaba, ellos reflexionaban. Pero solamente cuando Dios los castigaba. A veces pasa como nuestros hijos a veces, que cuando cometen una falta y nos dicen, y los castigamos y luego dicen, no lo voy a volver a hacer, pero al momento se les olvidó. Así estaba el pueblo de Israel. amén, Por eso el profeta Isaías dice, hasta dónde llegó a perder el conocimiento del pueblo de Dios, porque Isaías dice, el buey conoce a su dueño, y empieza a ver la desobediencia que estaba dentro del pueblo de Israel. Amén. amén. Sí, muy bien, buena explicación, hermano Osmir. Sí, vemos cómo el pueblo había caído, ¿verdad? Y mi hermano Mir leía Isaías 1, versículo 2 al 3, ¿verdad? Eh, y cómo Dios restaura al pueblo, cómo Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? Porque hoy pareciera ser de que eh, Dios, nosotros no nos podemos alejar de Dios, pero sí nos alejamos de Dios, porque el versículo 11 dice, mire cómo dice el versículo 11, Efraín multiplicó altares para ofrecer ofrendas por el pecado, pero estos llegaron a ser altares para pecar. El extremo que el pueblo había llegado era muy terrible, porque Israel dice que multiplicaron altares, ¿verdad? Contrario a la orden que Dios, ¿verdad? Les había dado ya a ellos, como que Amén. contradicieron a lo que Dios les había dado. Su lugar de culto, ¿verdad? Eran los collados y lugares altos para hacer placeres personales. Porque si vemos en la Amén. escuela del versículo, del capítulo 5 del libro de Oseas, dice la historia y ese capítulo de que incluso los sacerdotes llevaban mujeres al altar, literalmente, no simbólicamente, Amén. literalmente. O sea, se habían depravado de una manera que ya no había temor hacia Dios.
Es una depravación terrible. Incluso levantaron altares al dios del Astarot para rendirle culto a él. Aquí sigue la idolatría, siguen levantando altares a donde no deben hacerlo. Ahora, es bonita la historia, pero ahora hay que traerla a nuestra realidad, ¿verdad? Amén. Podemos surgir la pregunta, eh, si verdaderamente estamos siguiendo la verdad. En Isaías capítulo 8, ¿verdad? Isaías le da estas palabras son bien fuertes, porque son muy fuertes, pero Isaías le dice, a la ley y al testimonio, si no, es porque no les ha amanecido. O Amén. sea, Isaías les está diciendo lo mismo que en Apocalipsis capítulo 14, su versículo 12, donde dice, en Apocalipsis capítulo 14, su versículo 12, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es similar a lo que Amén. Isaías está diciendo. Por eso cualquiera puede levantar altar a Dios, donde quiera puede levantar un altar a Dios, pero la pregunta es si el altar está siendo agradable delante de los ojos de Dios. El tiempo ya nos está Amén. consumiendo, pero mi hermano mío, no sé si quisiera también comentar en el versículo 11 o del 12 al 13 o del 14 para ir concluyendo. Ok. El versículo 12 me llama la atención, ¿vea? Donde Dios le dijo a Osea y Osea le está diciendo al pueblo. Al pueblo le dice en el versículo 12, le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Dios escribió las grandezas de su ley y Amén. nosotros a veces no las tomamos en cuenta. Ujú. Y estamos en la iglesia, pero primero que no vayamos a estar como el pueblo de Israel, que Amén. clamaban a Dios cuando tenían el problema, pero ya pasando el problema, ya se olvidaban de Dios. Entonces, y Dios les dice ahí en el versículo 2, les escribí la grandeza de mi ley y, de, y fueron tenidas por cosas Extraño. extrañas. Ujú. Y eso estamos viendo hoy en día. Ya Amén. las de tantas de dominaciones que ya no valoran que el valor que tiene la ley de Dios, ¿verdad? Para muchos la Ujú. ley de Dios ya pasó a la historia. Entonces, pero Amén. aquí estaba, como dijo usted, que tenemos que estar seguros cómo estamos levantando este altar, si Dios se agrada de lo que estamos haciendo, si qué pasos estamos haciendo para mejorar como Ujú. cristianos en la iglesia. Amén. Sí, eso es importante, ¿no? Ver nuestra conexión con Dios, qué tan grande es, qué tanto nos estamos conectando con Dios. El versículo es bien Amén. interesante para ir concluyendo, que leía mi hermano Osmir. Dice que para ellos la ley parecía extraña, como que si nunca la habían oído mencionar, como que si nunca habían escuchado de la ley de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es Amén. bien serio, porque comienza la corrupción, ¿verdad? A meterse al pueblo, las alianzas con los pueblos vecinos, con los egipcios y con otros pueblos, pero el problema es que los que debían de ser ejemplo para Israel eran los que estaban más corrompidos, que era el sacerdocio. El sacerdocio era quien tenía que darle el ejemplo al pueblo, pero vemos que no era así, era lo contrario. Ahora, algo muy interesante es que en Santiago capítulo 2 y su versículo 12, Santiago dice, hablad y obrad como ha de ser juzgado bajo la ley de la libertad. Amén. Nunca, nunca en nuestra vida digamos que la ley es un peso para nuestra vida. No, Amén. la ley no es un peso para nuestra vida. La ley no es una norma llena de un Dios autoritario, de un Dios que aquí y allá no. Santiago dice, obrad y hablad como ha de ser juzgado por la ley de la libertad.
No está hablando de Amén. otra ley, está hablando de la ley de Dios, porque cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, ahí entendemos de que no debemos matar, somos libres de cualquier cosa ante la sociedad. No debemos robar, no debemos mentir, no debemos guardar el día sábado, no debemos tener ídolos, debemos honrar a nuestros padres. Eh, la ley no es un peso, la ley es libertad para el ser humano. Más sin Amén. embargo, el pecado es cadena para nosotros como seres humanos. La ley nos liberta, el pecado nos ata. Pero hoy, a través de esta escuela del libro de Osea, esa ley nos quiere redimir, esa ley nos quiere restaurar, esa ley nos quiere libertar de cualquier cadena que haya en nuestro corazón. En esta hora nos quiere restaurar, nos quiere redimir y nos quiere volver a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Mi hermano Mil, para ir concluyendo. Ok, hermano, está interesante el capítulo. Y como decía usted, hablando de la ley, va, el salmista dice, abre mis ojos y Amén. miraré las maravillas de tu ley. Y en su ley, Ujú. dice el Salmo también, meditaré de día y de noche. Entonces, esto nos está enseñando a nosotros que aunque el pueblo desobedeció a Dios, nosotros no tenemos que cometer los mismos errores para no correr Amén. el mismo riesgo que ellos cometieron, porque todo lo que está escrito en este sagrado libro es para que nosotros podamos caminar conforme la palabra del Señor. Amén. Amén. Sí es. Muy bien, damos gracias a los hermanos, ¿verdad? O a las personas que nos vieron y a los que nos verán y a nuestro hermano Mir por el estudio de esta lección. A esta lección se está estudiando toda la semana hasta llegar el día sábado, que es el repaso. Esperamos que sea de bendición para los que nos van a ver, los que nos van eh, a, a ver el video, ¿verdad? Y que podamos meditar. Y no pensemos como Satanás nos quiere hacer ver que la ley es para atarnos, la ley es para liberarnos, el pecado es para atarnos, pero la ley nos libera a todos. Vengamos de rodillas para hacer la oración y que pues este mensaje pueda llevar esperanza a muchas personas. Vengamos de rodillas para orar. Señor y Dios y Padre nuestro, te damos gracias, oh Dios, Dios de la creación y de todo lo que hay en esta tierra. Gracias por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias por el estudio de esta noche. Bendice a los oyentes, bendice esta transmisión, bendice este estudio, que pueda llevar esperanza a muchos y que pueda llevar salvación a todos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.